Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bien, nuevamente en este encuentro de cenáculo, con la alegría en el corazón de disfrutar de la presencia del Señor a través de su palabra y de la compañía de todos ustedes que dan testimonio del amor de Dios en el Espíritu, en un mismo Espíritu que compartimos todos, que es el Espíritu que nos da unión, nos da el conocimiento del cuerpo de Cristo. Allí es donde su verdad se planifica, ese testimonio que nos dio cuando Él mismo se entrega a sí mismo para conformar a ese hermoso cuerpo del Hijo de Dios, el Hijo muy amado. Misterio de amor. Ustedes son los sarmientos, yo soy la vid. Este misterio se planifica a través de su presencia y en el reconocimiento en el Espíritu de cada uno de nosotros, lo cual es, no sé, yo no lo puedo describir, quizás esbozarlo, o sea, dar una idea, puede ser, pero hasta ahí nomás, no me dan más las posibilidades. Pero esta fuerza en el Espíritu, en la unión con todos, no solo entre nosotros, sino disfrutando de este texto que amorosamente escribió Lucas, de los Hechos de los Apóstoles. Hechos que en su relato, en su participación, en su protagonismo, nos hacen partícipes, y en esa participación en un mismo gozo, en un mismo espíritu. Misterio grande. Por eso es que muchas veces solemos decir que cuando leemos la palabra de Dios, venimos a ver. Venimos a ver, a conocer, a disponer nuestro espíritu para recibir, ¿verdad?, esa presencia y reconocerla. Vamos entonces a continuar con la lectura de los Hechos de los Apóstoles, como venimos haciendo. En el encuentro anterior no había hecho una, digamos, no sé cómo decirle, un comentario, ahí está, un comentario, que creo que es útil y que después de haber revisado el video, que siempre lo hago antes de ponerlo, antes de subirlo, digamos, ¿no?, y de que ya esté dispuesto en la edición que hace Julio Montarón y todo su equipo, ¿cierto? Entonces, en esa relectura advertí que faltaba este comentario que les voy a hacer ahora. Felizmente, y no es por casualidad, justo, ¿no? Las cosas eran justo y necesario hacerlo. Porque es en el capítulo donde precisamente se destaca esto que les voy a comentar. Estamos entonces leyendo el capítulo número 20. Los títulos les doy para podernos ubicar, pero son los títulos de la Biblia de Jerusalén. Pablo abandona Éfeso. El otro. En Tróada, Pablo resucita a un muerto. Y el tercero, de Tróada a Mileto. Estos tres títulos fueron los que hemos leído en el encuentro anterior. En los tres se menciona esto que acabo de decirles que me faltó decir. Y quiero entonces completarlo porque es realmente interesante, es muy útil. Aunque lo nuestro no es una observación histórica, tiene que ver,
hace a la composición de la iglesia. ¿Cierto? Entonces voy a leer los parrafitos que se refieren a este asunto. En el primer título dice: Pablo abandona Éfeso. Y dice: los acompañaban Sópratos, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco y Segundo, de Tesalónica, Gallo, de Dóveres, y Timoteo, Tíquico y Tirófimo, de Asia. Estos se adelantaron y nos esperaron en Tróada. Y nos esperaron en Tróada. Sigue. Y nos esperaron en Tróada. Nosotros, después de los días de los ácimos, nos embarcamos en Filipos y al cabo de 5 días nos unimos a ellos en Tróada, donde pasamos 7 días. Lucas, por primera vez al menos, en estos relatos de los Hechos de los Apóstoles, en este tránsito, que es el tránsito que se origina después de la reunión de Jerusalén, ¿no? El concilio de Jerusalén. Y comienza todo ese recorrido que es lo que ya está culminando prácticamente, ¿no? De Pablo. Entonces, en este caso, después de haber mencionado todos esos relatos, y estando todavía en Éfeso, antes de abandonar Éfeso, Lucas entonces escribe, ¿no? Los judíos tramaron una conjuración contra él cuando estaba a punto de embarcarse para Siria. Entonces él tomó la determinación de volver por Macedonia. Le acompañaban, y acá nombra todos los que acabo de leer, ¿cierto? Timoteo, Tíquico, estos se adelantaron y nos esperaron en Tróada. Nosotros, después de los días de los ácimos, se incluye Lucas. Él está dentro del círculo que rodea a Pablo. ¿Ven? Entonces, en este momento tan crucial, porque había sido la celebración eucarística de ese primer día de la semana, que como habíamos dicho, ese primer día que así lo nombraban los judíos, porque el sábado lo consideraban el día de descanso. Entonces el primer día de la semana para ellos era el día domingo, ¿cierto? Entonces acá lo mencionan como primer día, el día que celebraban la fiesta de la celebración eucarística. Entonces, acá nos llama un poco también la atención de ver cómo en el Evangelio Jesús le había dicho a esos judíos intelectuales, a toda esa élite que lo perseguía, digamos, como acosándolo con preguntas, con objeciones y con todo ese tipo de cosas, a las cuales Jesús les respondía, ¿no es cierto? Y en una de esas era la cuestión del sábado, cuando Él les pide el reconocimiento del Espíritu y les muestra la verdad del Espíritu, de que el hombre está hecho, digamos, para su plena libertad, y eso lo decide en el Espíritu. Él dice, el hombre, el ser humano, es el que decide, y no el sábado. Entonces, no ponerse debajo de una norma o debajo de un día o de un color o de una carne o de, qué sé yo, sino vivir en el Espíritu, con el dictado de la razón y de la verdad que me da el Espíritu. Y hay en eso un reconocimiento de que no soy yo, sino que es el Espíritu el que me dice la verdad. Y yo la reconozco
la reconozco, porque en primera instancia conozco al Espíritu, cosa que los judíos no. Ellos rechazan la acción del Espíritu Santo. Entonces no lo pueden reconocer. No pueden reconocerlo. ¿Entiendes? Pero esto lo había dicho Jesús bastante tiempo antes de que lo crucificaran y que resucitara. ¿Cierto? O sea que esto no es que Jesús resucita el domingo para abolir el sábado. No vino Dios a abolir nada, sino a clarificar, a dar conocimiento. ¿Cierto? Fíjese de qué manera, coincidentemente, porque la verdad es una sola, entonces no es coincidencia. De alguna manera debía ser así. Otra de los motivos de mostrar esa verdad, de su resurrección. Bueno, entonces llegamos a que estamos leyendo un texto de un relato que hace Lucas en el cual se muestra como incorporado al grupo, como miembro del círculo de los discípulos de Pablo, entre todos, ¿no? Dice, nosotros, después de los días de los ácimos, nos embarcamos en Filipos. Después de los días de los ácimos, fiesta judía, ¿sí? Una fiesta de acción de gracias. Nos embarcamos en Filipo y al cabo de 5 días nos unimos a ellos en Tróada, donde pasamos, y se incorpora, está incluido, pasamos 7 días. Después más adelante en el próximo título dice, en Tróada Pablo resucita a un muerto, ¿se acuerdan? Que se cae de la ventana. Un joven llamado Eutico estaba sentado en el borde de la ventana. Un profundo sueño le iba dominando a medida de que Pablo alargaba su discurso. Vencido por el sueño, se cayó del piso tercero abajo. Lo levantaron ya cadáver. Bajó Pablo, se echó sobre él y tomándole en sus brazos dijo, no os inquietéis, pues su alma está en él. Subió luego, partió el pan y comió. Después platicó largo tiempo hasta el amanecer. Entonces se marchó. Trajeron al muchacho vivo y se consolaron no poco. Nosotros, se vuelve a incluir Lucas, nosotros nos adelantamos a tomar la nave y partimos hacia Aso, donde habíamos de recoger a Pablo. Así lo había él determinado. Él iría por tierra. Cuando nos alcanzó en Aso, le tomamos a bordo y llegamos a Mitilene. Al día siguiente nos hicimos a la mar, se incluye también todo, ya a partir de ahora, ¿ven? Y llegamos a la altura de Quíos. Al otro día atracamos en Samos y después de hacer escala en Trogilión, llegamos al día siguiente a Mileto. Pablo había resuelto pasar de largo por Éfeso para no perder tiempo en Asia. Se daba prisa porque quería estar, si le era posible, el día de Pentecostés en Jerusalén. Esta intención de Pablo, conocida por todos y por Lucas también, ese apuro que él tenía ese objetivo de estar en tiempo y forma para el día de Pentecostés en Jerusalén. Todo esto son lugares y tiempos, digamos que a nosotros la geografía y la historia, no le hacemos,
mucho hincapié o mucho interés. No es que no lo tenga, sino que nuestra orientación está hacia el contenido espiritual, ¿no? O sea, y pastoral, o sea, de cómo realizaron su ejercicio de evangelización aquellos primeros discípulos, y a su vez fueron formando la iglesia. De ahí que, y escribieron, es el resumen de todos los hechos que le iban aconteciendo. Continuamos. El próximo título. Despedida de los presbíteros de Éfeso. Primero lo leo, es un poco largo. Primero lo leo. Desde Mileto envió a llamar a los presbíteros de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron donde él, se entiende que es Pablo, les dijo: vosotros sabéis cómo me comporté siempre con vosotros, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y lágrimas y con las pruebas que me vinieron por las acechanzas de los judíos. Como no me acobardé cuando en algo podía seros útil, os predicaba y enseñaba en público y por las casas, dando testimonio tanto a judíos como a griegos, para que se convirtieran a Dios y creyeran en nuestro Señor Jesús. Mirad que ahora yo, encadenado en el Espíritu, me dirijo a Jerusalén, sin saber lo que allí me sucederá. Solamente sé que en cada ciudad el Espíritu Santo me testifica que me aguardan prisiones y tribulaciones, pero yo no considero mi vida digna de estima, con tal de que termine mi carrera y cumpla el ministerio que he recibido del Señor Jesús, de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora yo sé que ya no volveréis a ver mi rostro, ninguno de vosotros, entre quienes pasé predicando el reino. Por esto os testifico que en el día de hoy que yo estoy limpio de la sangre de todos, pues no me acobardé de anunciaros todo el designio de Dios. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios, que Él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. Yo sé que, después de mi partida, se introducirán entre vosotros lobos crueles que no perdonarán al rebaño, y también que entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos detrás de sí. Por tanto, vigilad y acordaos que durante 3 años no he cesado de amonestaros, día y noche con lágrimas a cada uno de vosotros. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para construir el edificio y daros la herencia con todos los santificados. Yo de nadie codicié plata, oro o vestidos. Vosotros sabéis que estas manos proveyeron a mis necesidades y a las de mis compañeros. En todo os he enseñado que es así, trabajando como se debe socorrer a los débiles y que hay que tener presentes las palabras del Señor Jesús, que dijo: mayor felicidad hay en dar que en recibir. Dicho esto, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Rompieron entonces todos a llorar y arrojándose al cuello de Pablo le besaban.
afligidos sobre todo por lo que había dicho, que ya no volverían a ver su rostro, y fueron acompañándole hasta la nave. Bien. ¿Qué relación tenía este hombre, ¿no? Este Pablo, con todos aquellos que también reconocían la acción del Espíritu, amaban a Dios con todo el corazón y a Jesús Cristo resucitado, que es lo que ellos mismos daban testimonio? Y en ese mismo amor lo tenían a quien verdaderamente era un testigo, precisamente de Jesús. Por eso es que estaban tristes de lo que Él les dijo, de que no iban a volver a verlo. Y acá en el título de la Biblia de Jerusalén pone despedida de los presbíteros de Éfeso. Dice, desde Mileto envió a llamar a los presbíteros de la iglesia de Éfeso. ¿Cierto? Entonces nos mandó a llamar a todos. Los presbíteros son aquellos que están en el presbiterio. El presbiterio es el territorio, por así decirlo, donde está el que preside la celebración. Que preside la celebración. Y los que están en torno a él y en el mismo espacio, son los presbíteros. Y ese espacio es el presbiterio. Bueno. Entonces, era el lugar de los que presidían de alguna manera, no solamente el único, que en este caso era Pablo, sino de todos aquellos que conformaban ese ámbito íntimo, cercano. Entonces que desde Mileto envió a llamar a los presbíteros de la iglesia de Éfeso, o sea, todo. Y se lo nombra a Éfeso porque era una ciudad central en Grecia, ¿no? O sea, y cultural, religiosa, en fin, todo, y que ahí había tenido mayor arraigo inicialmente y ahora también, ¿no? Cuando pasó por primera vez y ahora también. De todos aquellos que incluso fue fundando iglesias en los lugares donde pasaba, y habían quedado estas representantes de él, digamos, no de él, pero sí aquellos que continúan la labor de evangelización y que ocupaban esa cercanía en torno a él, o sea que eran presbíteros. Cuando llegaron donde él, de todos esos lados, les dijo, vosotros sabéis cómo me comporté siempre con vosotros. Se dirige a los presbíteros. Cuando llegaron donde él les dijo. Quiero interpretar de que se lo decía a los que recién habían llegado, ¿no? A los que habían llegado, a los que él había llamado, a los presbíteros. Vosotros sabéis cómo me comporté siempre con vosotros, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor, con toda humildad y lágrimas, y con las pruebas que me vinieron por las acechanzas de los judíos. Acá el mismo Pablo los señala, otra vez como dije, ¿no? Como para identificar qué clase de gente era. No su origen, ni su patria, ni el lugar de
de su cultura. No. Las acechanzas de los judíos, de los que tenían esas ideas, de los que estaban identificados como tales. Como no me acobardé cuando algo podía seros útil, os predicaba y enseñaba en público y por las casas. Va siendo el detalle de esa metodología que había aplicado él y que la había llevado a cabo y que los demás sabían que había sido así. Y que ahora lo puntualiza Lucas. Como no me acobardé cuando en algo podía seros útil, os predicaba y enseñaba en público y por las casas. Esto ha quedado en la Iglesia como un ejemplo de evangelización. El modo de evangelización, indudablemente, es el modelo de Pablo. Como no me acobarde cuando algo podía seros útil, os predicaba y enseñaba en público y por las casas, dando testimonio tanto a judíos como a griegos. O sea que él sabía su auditorio, lo conocía, y aquellos que lo conocieron a él también sabían a qué y en qué auditorio había él participado. Por eso que se los menciona. No era una elección personal, sino era enfrentarse a su realidad. Iba a esa realidad. Enseñaba en público y por las casas, dando testimonio tanto a judíos como a griegos, para que se convirtieran a Dios y creyeran en nuestro Señor Jesucristo. Esto para ponerlo en un cuadrito, ¿no? Dice, para que se convirtieran a Dios y creyeran en nuestro Señor Jesucristo. Para que se convirtieran a Dios y creyeran en nuestro Señor Jesucristo. Mirad que ahora yo, encadenado en el Espíritu, entregado, sin márgenes de individualidad o de voluntad o de cualquier otra cosa, entregado a la acción del Espíritu, haciendo lo que el Espíritu le dice. Mirad que ahora yo, encadenado en el Espíritu, me dirijo a Jerusalén. Él tenía la voluntad puesta en llegar a Jerusalén en el día de Pentecostés. ¿Y cómo iría? Ya les estaba mostrando cómo va, encadenado del Espíritu Santo. Es decir, eso es para que los demás no se preocuparan por él. Él estaba sujeto, estaba protegido, estaba asistido por el Espíritu Santo, encadenado. Qué impresionante, ¿no? O sea, qué manera de explicarlo. Porque él también se consideraba un pecador. ¿Sí? O sea, entregaba su libertad. Reconocía que libremente él era un pecador. Pero gracias a la acción del Espíritu Santo y con la asistencia del Espíritu Santo, con la presencia del Espíritu Santo y la acción de Dios, entonces sí, iba a llegar a Jerusalén. ¿Cierto? Encadenado en el Espíritu, me dirijo a Jerusalén, sin saber lo que allí me sucederá. Es decir,
algo preveía, tenía, sin saber, cuando uno dice algo sin saber lo que me va a suceder, como que después de todas las que pasé y ya se lo dije, vamos todavía. Solamente sé que en cada ciudad el Espíritu Santo me testifica que me aguardan prisiones y tribulaciones. O sea, en cada ciudad donde él estaba, participaba y evangelizaba, el Espíritu Santo me testifica que me aguardan prisiones y tribulaciones. Pero yo no considero mi vida digna de estima, con tal que termine mi carrera y cumpla el ministerio que he recibido del Señor Jesús, de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Terminar mi carrera. Esto se lo decía a los griegos en Éfeso. Bueno, en Grecia se le atribuye la maratón, ¿no? Y eran ciudades en las cuales, y también, bueno, los romanos también lo adoptaron, ¿no? Para el correo y para otro tipo de cosas, de comunicaciones entre campos de batalla y demás, aquellos emisores, ¿no?, que eran los que iban corriendo. Y bien, cada ciudad, que en cada ciudad el Espíritu Santo me testifica que me aguardan prisiones y tribulaciones. Pero yo no considero mi vida digna de estima, con tal de que termine mi carrera y cumpla el ministerio que he recibido del Señor Jesús. En esas carreras, algunas de ellas que eran las que habían compostas, ellos iban entregando un palito, que es el testimonio. Se llama así. Aún en las Olimpiadas hoy hay carreras en las cuales se entrega el testimonio al que sigue a otra posta. Y posta, ¿no? Posta de postal. En lugar, todo esto tiene un significado importante. Digo, por lo menos para los argentinos, porque la carreta que iba a la imagen de la Virgen Inmaculada, que había llegado a Buenos Aires, se detuvo cerca de una posta, hizo una posta y se quedó la carreta. Por eso que a veces uno dice, ¿qué es la posta? ¿Qué es? Bueno, de ahí. Bueno, bueno, voy a retomar, ¿no? Pero yo no considero mi vida digna de estima, con tal de que termine mi carrera y cumpla el ministerio que he recibido del Señor Jesús, de dar testimonio, el palito, del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora yo sé que ya no volveréis a ver mi rostro. Ninguno de vosotros entre quienes pasé predicando el reino. Por esto os testifico en el día de hoy que yo estoy limpio de la sangre de todos, pues no me acobardé de anunciaros todo el designio de Dios. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios, que Él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. Esta enseñanza viene a fortalecer e iluminar no solamente a aquellos que estaban recibiendo esa posta, ese testimonio de Pablo, sino para todos aquellos que a través de nuestro trabajo espiritual vamos acercándonos y vamos buscando ese testimonio, esa posta.
tengamos en cuenta estas precauciones que nos dice Pablo, porque él las vivió y porque además confiaba a él de que siguiendo estas instrucciones tendríamos un campo más libre. Tened cuidado de vosotros y de toda grey. Tened cuidado de vosotros, es decir, cada uno tengan cuidado de sí mismo y de todos los de la grey, en medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios, que Él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. Bueno, aquí hay verdaderamente un compromiso que se tiene muy en cuenta en cada uno de los ministerios que se reciben en la iglesia. Este mensaje que da Pablo. Entre otros, este parrafito, ¿no? Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios, que Él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. Esto merecería todo un tema para desarrollarlo más íntimamente, más vocacionalmente, más en compromiso, ¿cierto? Pero es un párrafo importante. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo, como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios, que Él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. Luego también Pablo va a dar definiciones muy importantes de la constitución de la propia iglesia, ¿no? Continúo. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre vosotros lobos crueles que no perdonarán el rebaño, y también que de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos detrás de sí. Por tanto, vigilad y acordaos que durante 3 años no he cesado de amonestaros día y noche con lágrimas a cada uno de vosotros. Amonestaros es llamarles la atención. O sea, no es castigo, es llamarles la atención, avivarlos. Cuando te llaman la atención, lo que te piden precisamente es eso, te llaman. Mirá. Te llaman la atención para que atiendas, para que le pongas atención. Por ahí algo que se te está pasando, lo tenés delante pero no lo ves. Bueno, viene alguien y te dice, mira, presta atención. Mira esto. Ahora os encomiendo, continúo. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Que entrega la de Él, ¿Cómo lo recibiríamos? O lo recibimos nosotros hoy, ¿no? Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, de su vida, de su gracia, la palabra de su gracia, que tiene poder para construir el edificio y daros la herencia con todos los santificados. Aquí vuelve otra vez a mencionar una estructura, una formación de iglesia. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para construir el edificio. ¿Quién tiene poder para construir el edificio?
y daros la herencia con todos los santificados? Dios. Entonces Él dice, ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para construir el edificio y daros la herencia con todos los santificados. Cierra. La palabra santificados. Eclesia compuesta de, ¿qué es iglesia? Santificados. Santificados. Santificados en la tierra, en la vida, y santificados después de la muerte, en unión permanente, en esa santidad. Por eso es que en la iglesia se reconoce la santidad a aquellos que están en la gloria, ya han pasado el umbral de la muerte, pero conforman la iglesia, trabajan en la iglesia, a los cuales nos ayudan y a los cuales nosotros les pedimos ayuda. ¿Entiendes? Los santos, porque están santificados. Quizás son los más santificados. Nosotros también, porque nosotros nos santificamos en la oración y con los sacramentos. Y ahí la importancia de los sacramentos. Bueno, ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para construir el edificio y daros la herencia con todos los santificados. Daros la herencia con todos los santificados. Quiere decir que la herencia no es para aquellos que estamos en la tierra solo. Sino que esa herencia la recibimos todos, tanto en la tierra como después de muertos, en el cielo, en la vida eterna. Daros la herencia con todos los santificados. Por ser criaturas creadas por Dios, por ser criaturas creadas por Dios. Primer momento, la expresión del amor de Dios da la vida. La concepción es algo maravilloso, es una cosa de Dios grandiosa. En el momento que nos da la vida, nos da el ser, nos da de sí, nos da con su espíritu. Después, en el tiempo, cuando ya nos volvemos viejitos, empezamos a pensar en la vida eterna. Un poco tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca. La vida eterna, ¿ves? Es grandioso. Por eso es que dice, y daros la herencia con todos los santificados. Allá vamos, con la misma voluntad de hacer su voluntad y de lograr esa santificación. Y entonces la tarea de los santos es santificar. Bueno, santificar en el sentido de evangelizar, de dar a conocer el amor de Dios y todo lo demás, pero el que verdaderamente santifica es la acción de la gracia, digamos, no me vaya yo a equivocar, solamente Dios da la gracia, yo no, pero bueno. Yo de nadie codicié plata, continúa haciéndose un mea culpa, ¿no? Yo de nadie codicié plata, oro, vestidos. Vosotros sabéis que estas manos proveyeron a mis necesidades y a las de mis compañeros.
él fabricaba carpas, fabricaba tiendas, ¿sí? Ya una tradición judía, ya de la época de la Pascua, ¿no? Cuando fueron al desierto, que vivieron en el desierto, entonces ese pueblo comenzó a protegerse con ese tipo de construcciones precarias, pero que los resguardaban de los climas, tanto de la lluvia como del frío y demás. Aunque sean precarias, que primero se armaban y después seguían caminando y las llevaban para ir a otros lados. O sea, peregrinos. En el desierto eran peregrinos. Entonces, esas carpas se armaban y se desarmaban. Bueno, esas carpas eran las que fabricaba Pablo. Era un gran artesano, podríamos decir, porque eran verdaderas artesanías las que se usaban, porque las herramientas de aquel entonces no son como las de hoy, ¿no? O sea, muy diferentes. Yo de nadie codicé plata, oro o vestidos. Vosotros sabéis que estas manos proveyeron a mis necesidades y a las de mis compañeros. En todo os he enseñado que es así. Trabajando, como se debe socorrer a los débiles y que hay que tener presentes las palabras del Señor Jesús, que dijo: mayor felicidad hay en dar que en recibir. No lo dice él, lo muestra como para que nosotros también lo veamos, porque él lo había vivido siempre. Lo que estaba tratando era demostrarnos cómo lo hizo. ¿Por qué? Porque su objetivo precisamente estaba fundado en lo que Dios dijo, que era que la mayor felicidad está en dar más que en recibir. Amor es dar. 3 palabras que resumen el significado de la palabra amor, que es amor. Amor es dar. Bueno, presente las palabras del Señor Jesús, que dijo: mayor felicidad hay en dar que en recibir. Hay muchas frases, ¿no? El que da siempre tiene, eso es otra frase. Siempre tiene, porque siempre da. El que da tiene que tener, porque si no, no puede dar. ¿Sí? Bueno, mayor felicidad es en dar que en recibir. Adhiero plenamente, bueno, no que lo diga yo, pero es absolutamente cierto. Cuando veo las definiciones de los políticos que arman estructuras de poder, incluso de actividades sociales, ya que se vanaglorian de ser los que tienen el poder público y dominan a toda la sociedad, tienen también estos grandes errores de decir que está prohibido dar, no se debe dar. Chao. Cuando vos escuchás esta palabra, vos decís: este tipo está de la cabeza. No puede progresar nunca. Nunca puede progresar. Porque aún no reconociendo el espíritu del amor, que es dar, ¿cierto? En el ejercicio matemático, en el ejercicio práctico de la economía, el que da siempre tiene en la economía. Y el ejemplo práctico del que da y siempre tiene es el pueblo elegido por Dios, que es el pueblo judío. El pueblo judío tiene no solamente la tradición del diezmo, esa exigencia de alguna manera, sino del compartir en comunidad.
de dar en comunidad, de dar. Entre ellos, claro, ¿sí? En este caso es entre ellos, ¿sí? Yo no hago distinción, puedo hacerlo contra quien... Lo tuyo lo puedes entregar a quien quiera, no tengo problema. No hago objeción a eso. Lo que quiero decir que el que da siempre tiene. Y bueno, ustedes verán cómo ese pueblo siempre tiene. Y muchas veces lo vemos y dicen, ¿cuánto tienen estos? Y porque, claro, ahí está. Pero no es solamente en ese secreto, en el dar el diezmo y obligarse a dar, sino en el perdón. Esa economía grandiosa que tienen se retroalimenta cuando perdonan las deudas. Y porque perdonan las deudas, curiosamente, que es una manera de dar. Entonces siempre tienen. Cierra, esa ecuación cierra. Y cierra hasta el punto de que vemos que un pueblo que tenga ese dominio económico y de armas, ¿por qué es? Porque tiene un ahorro interno muy grande. Se retroalimenta. Es así. Bueno, en otros ambientes políticos no resulta porque, primero, no hay perdón, ¿cierto? Lo cual ya no se puede porque no cierra la ecuación. Que esto es, digamos, un punto básico, sino que hay ambición. Entonces hay robo. ¿Sí? Se saca. No se da, se saca. Si se entiende que robar es sacar. ¿De dónde lo saquen? ¿De dónde sale esto? Y sale del impuesto de tal o sale de tal, porque lo hemos sacado de ahí. Lo sacamos de los jubilados, del ahorro del trabajador, lo sacamos. Y lo ponemos a interés, qué sé yo, o a donde sea. Bueno, cuando hay saqueo, cuando hay que sacás, cuando hay robo, no puede haber prosperidad. Nunca. Bueno, eso lo tiene muy entendido el pueblo judío. Son maestros, por eso que tienen un primer nivel económico. En el resto del mundo está dirigido tal vez por los mismos intereses para que la cosa no funcione tan bien como le funciona a ellos. Pero bueno, eso ya queda a otro criterio. El comentario es simplemente el siguiente, que el que da siempre tiene. Y eso es verdad. Y es una verdad que se comprueba no solamente desde el amor, porque el judío lo que da no lo da por amor. No hay caridad. Hay interés. ¿No? Lo da porque tiene un interés. No hay amor. Bueno, funciona. Aún no habiendo amor, esa economía funciona. Por eso es que lo dicho por Jesús tiene la razón. Dijo, mayor felicidad hay en dar que en recibir. Sea de la forma que vayas a dar. Si te hace feliz espiritualmente el dar porque le das a uno que lo necesita, o lo das porque vas a tener utilidad, te da felicidad.
¿Entendés? Estás invirtiendo, estás ganando. ¿Hay felicidad? Sí. ¿Entonces tiene razón? Sí, tiene razón. Está bien dicho. Las palabras del Señor Jesús que dijo: mayor felicidad hay en dar que en recibir. Dicho esto, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Rompieron entonces todos a llorar, y arrojándose al cuello de Pablo le besaban, afligidos sobre todo por lo que había dicho, que ya no volverían a ver su rostro, y fueron acompañándole hasta la nave. Se puso de rodillas y oró. Maestro, lo que hace Jesús, lo hace el discípulo. Entonces todos, dice, rompieron. Esta es una expresión curiosa, que también es interesante verla, ¿no? Rompieron. Porque es un acto instantáneo, ¿no? La rotura. El crack. Crack, se rompió. Es un suceso que acontece y se parte. ¿Sí? Rompieron entonces todos a llorar, o sea, al unísono, al toque, ¡prac! Rompieron, todos a llorar. Y arrojándose al cuello, este era otro de las expresiones, ¿no? Arrojarse al cuello. Lo besaban y lo abrazaban, afligidos sobre todo por lo que había dicho, que ya no volverían a ver su rostro. Y fueron acompañándole a la nave. Bueno, hasta aquí llega nuestra visita, nuestro video de alguna manera, ¿no? O sea, que hemos estado viendo la palabra de Jesús en este relato fantástico, hermoso, que nos hace compartir con ellos todos esos trayectos, esos ambientes, todo lo que hemos estado viendo y viviendo con ellos. Gracias muy grande a todos por este encuentro y pedirle al Señor que volvernos a unir siempre con Él, con su Espíritu, en su palabra, en acción de gracias y orando especialmente por toda la Iglesia. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.